de corregir. El fin de semana nomás estuve con cuestiones familiares que me distrajeron un poco, pero desde ayer es a full todo. Así que vayan a ir esperando, esperen nomás que voy a ir. Reitero que tienen que tener aprobados, digamos, todos los trabajos, las 2 autoevaluaciones, la solicitud aprobada. Hay varios estudiantes que no presentaron el recuperatorio, por ejemplo, y eso hace que presenten el trabajo integrador, pero no, si no tienen la solicitud aprobada, no pueden regularizar. Y, por supuesto, la asistencia. Son 15 presentes, 15 clases, 15 asistencias que tienen que tener como mínimo para llegar al 70%. 15 clases, 70% de asistencia, que es lo que nos pide el reglamento. Ustedes después van a ver en la plataforma el porcentaje de asistencia que han tenido. Yo tengo que poner el porcentaje personal de cada uno, porque esta materia, alfabetización académica, la asistencia es uno de los requisitos, una de las condiciones para regularizar. Son 2. Aprobar todos los trabajos y la asistencia cumplir con el 70%. No tenemos promoción, entonces 70% suficiente. 15 clases. Profe. ¿Sí? Profe, le consulto. Sí. Bueno, yo ya lo había consultado por el aula, pero me quería sacar la duda nada más de que yo le había entregado el trabajo de integrador por la actividad, no por mensajería interna. Tienen que hacerlo por mensajería interna. Claro, pero ya estamos fuera de término, digamos. Y yo se lo mandé en realizar actividad en el momento, digamos. Claro, pero tenés que mandarme, reenviarme eso, que creo que yo te respondí eso, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces Sí, se lo reenvío por mensajería interna. tienen que, ustedes cuando si tengan en cuenta esto, para cualquier materia, los criterios de evaluación. Si ahí dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, bueno, eso es lo que yo en este caso tengo en cuenta al momento de corregir. No miro la sección actividades, no miro, solamente me quedo con la mensajería interna. Si no, hago como que no está entregado. Entonces se lo puedo reenviar, de todas formas. Sí, claro, claro. Bueno. Bueno, en esta clase, los modos discursivos. ¿Alguien quiere leer el tema? Esto que está en este recuadro acá. Sí, profe, yo leo si quiere. Bueno, Erika. ¿Se me escucha bien? Porque Sí, estoy por sí, el sí. celular. Ah, Sí, ok. no, escucho. Bueno, clase 20, los modos discursivos, la narración, la argumentación, la descripción, el diálogo, la explicación, la instrucción. Objetivo, reconocer las características de las tramas o modo discursivo de los textos. Bien, muchas gracias. Cuando ustedes escucharon esto y leen acá, a ver,
¿Les resulta conocido, es decir, en algún momento de su vida académica, en el secundario, quizás empezaron otra carrera, vieron textos con estos modos discursivos? ¿Pueden reconocer alguna característica de estos modos discursivos? En la vida cotidiana también. Por ejemplo, ¿cuándo utilizamos la narración en la vida cotidiana? ¿Qué significa narrar? ¿Qué les parece? ¿Qué es narrar? ¿No? O qué es argumentar, por ejemplo, o qué es describir. Estos son, por ejemplo, yo digo, argumente su opinión. Describa el lugar tal, o describa... Es decir, son operaciones cognitivas si yo las tengo en una consigna, una actividad que tengo por hacer. Pero son maneras en que se presenta la información. Esos son los modos discursivos. ¿Cómo se presenta la información? ¿Cómo está estructurada la información? Los modos discursivos se entrecruzan con las intencionalidades de los textos. Yo puedo tener un texto que tenga la intencionalidad de informar, por ejemplo, la noticia tiene la intención de informar y el modo es la narración, me cuenta un hecho que ocurrió. Hay algunos periodistas que además de contar opinan, ¿verdad? Y ahí ya están, aparece otra trama que es la argumentación. Disimulan la narración y aparece la opinión, que no debiera, ¿verdad? Pero aparece. Puedo tener la narración en una novela, por ejemplo, pero la novela no tiene la intención de informar. Entonces, las intencionalidades y los modos discursivos se entrecruzan. Es la manera que tenemos para clasificar los textos. Bueno. La narración. Diario La Voz del Chaco, una noticia. La estructura es una noticia. Título, Día Nacional del Mate, por qué se celebra y 10 curiosidades de la infusión más popular de los argentinos. Título, y luego ya viene el cuerpo de la noticia. 2 elementos de la noticia. 30 de noviembre de 2021. Y dice, cada 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del Mate en la Argentina, en homenaje a una de las bebidas más populares del país. Acá me está describiendo, aparece una descripción en este texto. Es una descripción. Lo que predomina es la narración, me está contando un hecho. Esta fecha fue sancionada, es decir, el 30 de noviembre, fue sancionada a través de la ley 27.117 por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación el 17 de diciembre de 2014. Fue promulgada el 20 de enero de 2015 y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina tiempo después. La propuesta fue realizada con el motivo de rendir honor a las costumbres nacionales a través de la fecha del nacimiento de Andresito Guacurarí, un reconocido comandante guaraní. Bien, ¿qué me está contando esta noticia? Les pregunto, ¿qué me está contando? ¿Qué me está narrando?
¿Cuál es el tema de la noticia? Una celebridad, ¿puede ser, profe? Una celebración. ¿De qué? El día del mate. Exactamente, del Día del Mate. ¿Mm? Entonces, me está contando sobre qué pasó, es decir, por qué el 30 de noviembre es el Día Nacional del Mate. El hecho es ese, el Día Nacional del Mate, ese es el hecho, ese es el acontecimiento. Todas las radios, todos los periodistas, hablando de este tema, el 30 de noviembre. Día Nacional del Mate. Vamos a mirar acá la teoría. Dice, la narración comunica hechos o acontecimientos. Comunica hechos o acontecimientos. Siempre la narración me va a contar sobre hechos que ocurrieron. Esos hechos que ocurrieron están en tiempo, los verbos van a estar en tiempo pasado, en tiempo pretérito. En una secuencia causal y cronológica. Es decir, me van a contar las causas de por qué esos hechos suceden o sucedieron. Acontecimientos que son el efecto de sucesos anteriores. Hay hechos, hay causas que generan un hecho posterior. Van a aparecer conectores causa-efecto. Si volvemos al ejemplo, no, a ver, si volvemos al ejemplo, acá, ¿por qué? Este es un conector de causa. Es una pregunta, ¿verdad? Pero está funcionando como conector. ¿Por qué se celebra? Es decir, ¿cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las causas? Me va a contar los motivos, o el motivo, como dice más abajo acá, de por qué este día se celebra el Día Nacional del Mate. ¿Cuál fue el motivo? El motivo de rendir honor a las costumbres nacionales a través de la fecha del nacimiento. Es decir, el 30 de noviembre fue, acá no está registrado el año, quizás más abajo la noticia era más larga, el 30 de noviembre, habría que googlear y mirar a ver cuándo nació. ¿Quién nació? Andresito Guacurarí, un reconocido comandante guaraní, de la etnia de los guaraníes, aborigen, de la etnia de los guaraníes, Andresito Guacurarí. Nació el 30 de noviembre. Habría que leer quién fue Andresito. Alguien importante habrá sido. Hay una localidad en la provincia de Misiones que lleva este nombre, Comandante Andresito. No es el diminutivo de, no, sino Andresito es el nombre, Andresito Guacurarí. Este es el motivo. Y la noticia me va a ir contando los hechos que ocurrieron en función de este motivo. Es decir, ¿por qué se celebra? ¿Y cómo fueron cuál es la cronología de los hechos? Y dice, la fecha del 30 de noviembre fue sancionada por ley tal, Senado y Cámara de Diputados, el 17 de diciembre de 2014. Fue promulgada el 20 de enero de 2015 y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina tiempo después, en el mismo año 2015. Entonces acá yo tengo una cronología. El motivo es la fecha del nacimiento. Esta es la causa. Y luego aparece esta cronología de hechos. Cuándo fue sancionada, cuándo fue promulgada, y tiempo después, no especifica cuándo, pero este tiempo después es uno de los conectores que me indica, son conectores temporales, el paso del tiempo, digamos. Y la última oración me responde a la pregunta del título, ¿por qué se celebra?
Entonces, esta es la dinámica que tienen los textos en los que narran un hecho o un acontecimiento. Acá abajo yo tengo, van a ver en todas las filminas, aparece la misma, en varias aparece así, la disposición. Dice, yo tengo, por ejemplo, la intencionalidad de informar, una noticia, una crónica, un relato histórico. La intención es informar. La literaria, la intención de estos textos, cuento, leyenda, novela, es que el lector disfrute de los textos, generar placer en la lectura. Muchas personas en vacaciones, por ejemplo, leen novelas. Dicen, no, es decir, disfruto leyendo novelas. La intención es esa, justamente. Los escritores, los novelistas, los poetas, escriben para eso, para que el público, el gran público, disfrute con la lectura. Esa es la intención. La apelativa, la intención es convencer, modificar conductas en el otro. Por ejemplo, las editoriales de los diarios es un texto periodístico, al igual que la noticia. Y la editorial, recuerdan la clase anterior, cuando veíamos las editoriales, es la opinión respecto de un tema que tiene la empresa del diario. Y lo que busca es convencer a los lectores de que es así. Y las fábulas es un texto de la literatura, pero no tiene la intención, como el cuento o la novela, de provocar placer, sino la fábula está para enseñar algo. Las fábulas siempre terminan con una moraleja. La moraleja me está dando una pauta de conducta. Moraleja, esto, y una frase ahí. Una frase taxativa, una frase que me dice, mira, así tenés que comportarte. Pero todos estos textos, con distintas intencionalidades, tienen la narración, me cuentan un hecho. Entonces, el mismo modo narrativo puede aparecer en otros textos con otras intencionalidades, con distintas, intencionalidades. ¿Qué comparten la novela y la noticia? El modo narrativo. ¿De qué manera se presenta la información? En la novela también me cuentan un hecho que ocurrió. Hay personajes que viven historias. ¿Y quién me cuenta en la novela? El narrador me está contando esos hechos. En el cuento lo mismo, en la leyenda lo mismo. La leyenda tiene la particularidad de que me cuentan hechos que se instalan en las sociedades y que aparecen como ciertos. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué leyenda ustedes recuerdan o saben de esta zona? ¿Alguna leyenda que tenga que ver con nuestra zona acá? ¿Recuerdan algo de esto? ¿Cómo? ¿Cómo, Brunella? Pomberito. Exactamente, el pomberito. Es una leyenda. Hay gente que dice que vio al pombero y que cree en el pombero. Entonces, la leyenda está en el límite ahí. ¿Es real? ¿O forma parte de la construcción comunitaria que se hizo en relación con el pombero? En Paraguay, por ejemplo, el pomberito es un personaje que existe y lo defienden, y existe, y así te lo dicen. Una vez me comentaba una persona, una chica, una paraguaya, me decía, el obispo de Paraguay, de ese entonces, hace unos años, tiene un audio, le grabó la voz del pombero. Imagínense hasta dónde llega, cómo se instalan las leyendas en las distintas zonas. Cada zona tiene su leyenda. Me cuento un hecho.
viene el ejemplo, Brunella. Pasemos acá. La argumentación. Este es otro modo discursivo, otra manera en que se presenta la información. La argumentación puede estar en distintos tipos de textos, con distintas intencionalidades. La argumentación es justamente eso, presentar un motivo, una razón de por qué yo tengo que hacer algo. Me quieren convencer. La intencionalidad es convencer. ¿Qué quiere la empresa Flechabús? Convencerme de que compre pasaje. ¿De qué manera me convence? Y me dice 30% de descuento si compras con 30 días de anticipación. Este es el argumento. Este es el argumento. Y desde la aplicación, si bajas la aplicación, más un 10% de descuento. Lo mismo la empresa Movistar de telefonía. Movistar, lo mismo. Con tu recarga de 100 pesos tenés 1000 de crédito, 4 gigas, todo por 30 días. Este es el argumento. Seguimos por las redes sociales, el diario de la región. Esto ya habíamos visto en la clase anterior, en cuanto a la intención. En cuanto a la intención, es convencer. ¿De qué manera me convence? Diciendo esto. Seguimos por las redes sociales. Fíjense cómo escribieron acá redes sociales, todo en mayúscula. Sobresale respecto de del resto. Con toda este es el argumento. Tenemos toda la información al instante. Le dicen al público, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro motivo? ¿Cuál es el otro argumento? Las redes sociales. Y aparecen los logos de las distintas redes. Como diciendo, mirá, estás ahí, a un toque, a un clic. Nos encontrás acá, acá y acá. La que vos quieras, ahí estamos. Todo eso está implícito acá. No está escrito, pero lo interpretamos de esa manera. Son los argumentos que tiene la empresa para convencer. Es decir, como diciéndote, no hace falta que compres el diario en papel. No, no hace falta. Estamos acá, y estamos acá, y estamos acá. Un poco de teoría. La argumentación desarrolla un razonamiento para sostener una opinión. Las opiniones son absolutamente personales. Yo puedo tener una opinión respecto de un tema, otra persona puede tener respecto del mismo tema otra mirada, otra perspectiva, es su opinión. Pero hay una cuestión acá. Uno quiere convencer al otro. Dice, la argumentación pretende que el destinatario concuerde con los argumentos, concuerde con mis argumentos. ¿Cómo yo busco convencer al otro? A través de argumentos. La publicidad, acá, por ejemplo, la publicidad recién veíamos, siempre busca convencer. ¿De qué manera? Con argumentos. Recién veíamos cuáles son los argumentos de cada una de las empresas. Los discursos políticos, de los políticos, de las personas que se dedican a la política de manera profesional, podríamos decir, que estudian, etc. Los discursos políticos, ¿cómo, Erika? Algunos. Algunos, exactamente, algunos, bien dicho. Sí. Algunos. Porque a muchos políticos, por ejemplo, le dicen qué es lo que tienen que decir. Tienen ahí al lado uno que le arma todo su discurso. Exactamente, es así. Le escriben los discursos.
sí, es cierto. Los discursos políticos buscan convencer. El contexto hace que ese discurso, por ejemplo, no es lo mismo el discurso de un político en campaña que el discurso de un político en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. En discurso de campaña busca convencer a la ciudadanía, posibles votantes. Ese mismo político, si llega a la Cámara de Diputados o llega a la Cámara de Senadores, lo que va a hacer es convencer a sus pares. ¿Cuál es el público? Los otros diputados, las otras diputadas, los otros senadores. Los contextos van a modificar lo que digan, pero la esencia del discurso es el mismo, convencer. ¿De qué manera? Con argumentos. En el ámbito académico, a ustedes seguramente le van a pedir que hagan una monografía en algún momento. Una monografía. La monografía es un texto del ámbito académico. Del ámbito académico. La monografía es el desarrollo de un tema, desarrollo, un razonamiento, pero tengo que argumentar, tienen que aparecer argumentos, y tengo que convencer a mi lector, a mi lectora, en este caso a los docentes. Ustedes tienen que demostrar de que eso que están diciendo es así. ¿Y cómo lo demuestran? Con argumentos. Y si es una monografía, tiene que ser con argumentos de otros autores, con argumentos que les pueden dar la experiencia, si hicieron alguna experiencia concretamente, digamos, a raíz de lo que vivimos y cómo lo vivimos, etc. Las tesis de maestría, de doctorado, son claramente, utilizan la argumentación. Hay que demostrar lo que uno está diciendo ahí. Que eso que uno está diciendo ahí es así. Los artículos de opinión. En los diarios aparecen artículos de opinión. De periodistas, de distintas personas reconocidas de la sociedad, políticos, religiosos. Por ejemplo, en Diario Norte solía aparecer artículos de opinión de un sacerdote, del blanco. Siempre participaba, digamos, escribía sus notas de opinión. Artistas, pintores, algún profesional de la medicina, por ejemplo, puede escribir un artículo de opinión. Es decir, no cualquiera escribe un artículo de opinión en los medios. Abundan las explicaciones. Y acá, en los diálogos orales cotidianos, siempre cuando interactuamos con otras personas en la cotidianidad, familiar, del trabajo, etc., se pueden dar este tipo de situaciones. Uno opina, da un argumento y busca que el otro concuerde con ese argumento. La política, por ejemplo, es uno de los temas que generan posturas encontradas. Unos y otros se quieren convencer. Son opiniones, pero cada uno te da su opinión. Yo puedo tener una opinión fundamentada, no desde mi punto de vista, sino fundamentada con información fehaciente. Entonces, bueno, tengo un elemento para convencer al otro, o al menos intentar convencerlo. Bien. ¿Algún ejemplo que puedan dar en cuanto a las clases de ustedes en que ustedes tuvieron que argumentar?
¿Recuerdan alguna situación? ¿Vieron las consignas? Cuando la consigna dice explicar, ¿sí? Ahí yo tengo que argumentar. Uso de explicaciones es uno de los recursos lingüísticos. Tengo que desarrollar un tema. Pasemos a otro modo discursivo, la descripción. Acá en este fragmento, en estos versos de Mario Benedetti, ¿qué características reconocen? ¿Dónde hay características? Acá en estos versos. Características de la persona que ama, de la persona amada. ¿Dónde hay características de esa persona que el poeta ama? ¿Qué les parece? Linda desde el pie hasta el alma, ¿puede ser? ¿Cómo, Brunella? Linda desde el pie hasta el alma. Ajá, exactamente. Esa es una característica. Eres linda desde el pie hasta el alma. Esa es una característica. ¿Y qué característica, no? Otra. Pequeña y dulce. Ujú. Pequeña y dulce. Una más. No solamente Brunella. A ver, alguien. ¿Quién da más? Eres mejor en todas tus imágenes. Ujú. Eres mejor que todas tus imágenes. Exacto. Eres mejor que todas tus imágenes. Bien. Son características que el poeta nos da. Nos describe cómo es esa persona amada. Fíjense los verbos. Eres mejor. Eres linda. Eres buena. El verbo ser. Pequeña y dulce. Sos pequeña, porque te escondes dulce en el orgullo. Pequeña y dulce. Acá, pequeña y dulce funciona como el nombre, como nombrándola. También son características. La noche está de ojos abiertos. Esta es una característica de la noche. La noche puede ser una noche de luna llena, si digo la noche está de ojos abiertos. Acá ya entra la interpretación. O es el poeta que no se puede dormir. Me está dando una característica de él a través de una metáfora. Entonces, características, la descripción. Comunica características de objetos, personas, situaciones. En el ámbito académico, yo tengo la definición. Piensen en todas las materias que cursaron y todas las definiciones que habrán visto y estudiado. ¿Recuerdan alguna de algún tema? ¿Una definición? ¿Alguna característica, digamos, de algún tema? ¿Ninguna? ¿No se acuerdan ninguna definición de algún tema?
¿Cómo dijo, profe? Alguna definición de algún tema. Me imagino que habrán dado definiciones. Sí, dime, profe, aguárdame un segundo. Ah, Ya le bueno, digo. a ver. Puede ser del aprendizaje significativo en juegos. Puede ser como significativos, ¿qué cosa? Significativo. Ajá, ¿y cómo sería eso, Brunella? Cuando el sujeto quiere y puede y suma un conjunto de saberes de saberes previos. Ujú. ¿En qué materia? En juegos. Ah, juegos. Ujú, ¿está bien? Los juegos y su enseñanza. Entonces, bueno, definiciones. En todas las materias. Profe, Sí, yo tengo una de diversidad cultural a ver. que dice de definir qué son las discapacidades y cómo se clasifican. Ajá, definir qué son las Discapacidades discapacidades. y Ajá, cómo se bien, clasifican. exacto. Entonces, si la consigna dice definir, lo que ustedes van a escribir son las características, ¿verdad? Que van a aportar al significado de las discapacidades. También yo puedo leer una definición de algún autor donde dice qué es una discapacidad, por ejemplo. La definición aparece siempre en lo académico, en el ámbito académico. Todos los textos, los autores trabajan con definiciones. Bien. Bueno, la publicidad utiliza la descripción, describe el producto. En la novela aparecen descripciones, en el poema, como vimos recién. El folleto turístico informa. Por ejemplo, un texto, un folleto porque tiene la intención de llegar al público, haciendo una publicidad, digamos. Turístico porque describe un lugar turístico. Ahora, yo puedo utilizar esa información y la llevo a un folleto publicitario y ahí el objeto es convencer de que vayan al lugar. Puedo tener un folleto turístico en que me informa cómo es ese lugar, pero nada más. Puedo googlear algún lugar. Los diarios tienen algunos suplementos turísticos, ahora que se acercan las vacaciones, y tienen distintos, nombran lugares y lo describen al lugar, cómo es, qué podemos conocer, qué podemos hacer. Tiene la intención de informar. Si esa información aparece en un texto de una empresa que está ofreciendo, por ejemplo, alojamiento, ahí ya se transforma en publicidad. La intención es convencer, no solamente dar a conocer o informar. Los verbos son estos: está, tiene, parece. Recién veíamos en el poema de Benedetti. Eres linda, eres buena. El verbo ser, está, tiene, etc. Profe, ¿podría ser un ejemplo cuando uno se va a las cataratas, Sí, cuando compras la entrada y antes de ingresar, uno de los guías te muestra el recorrido que vas a realizar, qué es lo que hay en cada estación, uh-huh. te muestra en Sí, una sí, pizarra? sí, sí, exactamente. Eso sería
parte de un folleto también o sería una Claro, información? es una información, pero que me está describiendo, en este caso, el recorrido del paseo. Sí, está perfecto. Este texto también ya lo vimos, ahora lo vamos a ver desde el punto de vista del modo discursivo. La historieta reproduce diálogos, el diálogo cotidiano, los diálogos orales que podemos tener cualquier persona interactuando con otros. De izquierda a derecha, voy leyendo y voy interpretando qué dicen los personajes. Los globos me van mostrando los turnos del habla. Acá es el hermano de Mafalda. Aparece bien dibujado el personaje, Mafalda de perfil. Los dos personajes acá, el vendedor y Mafalda. Nuevamente acá hay un globo, es un globo de diálogo interno. Mafalda está pensando, habla con ella misma, y acá con la madre. Hay interacción. En el diálogo hay intercambio. Turnos de palabra. ¿Qué intercambiamos? Turnos de palabra. A veces no los respetamos, ¿verdad? Cuando los temas son álgidos y cada uno se posesiona en una postura y bueno, no sé, los programas de televisión, los programas periodísticos que a veces invitan a unos y otros, hablando del tema de la política, como hablamos hoy, no respetan los turnos de palabra. Es un caos, nadie entiende nada. Pero la particularidad es el intercambio. Hay que respetar los turnos de palabra. ¿Y cuál es la finalidad del intercambio y los turnos de palabra? Esto, se construye entre todos quienes intervienen en esa situación, construyen un texto único. Es decir, yo puedo estar interactuando con otra persona 10, 15 minutos, en ese lapso estoy construyendo un texto. Estoy interactuando con otro, estoy hablando. Puede ser, por ejemplo, voy a hacer un trámite, hablo con la persona que atiende. Me voy al médico, hablo con la secretaria. Pregunta, respuesta. Hay un intercambio ahí. Pequeño, pero estamos construyendo un texto único, ambas personas. Me voy a comprar el pan, es decir, siempre estamos interactuando. Pequeños diálogos cotidianos. Diálogos cotidianos. La entrevista también utiliza este modo discursivo. Acá hay un periodista que hace la pregunta y el entrevistado es quien responde. En la literatura, las obras de teatro, por excelencia, tienen este modo discursivo. Tengo la voz directa de los personajes, no hay narradores, como sí tiene la novela. En la novela, el diálogo puede aparecer como una secuencia incrustada, que se le llama, es decir, aparece la voz de los personajes, pero el narrador es el que me está introduciendo esa voz. Aparece el narrador que dice, fulano dijo, 2 puntos, raya de diálogo y aparece lo que dijo el personaje. En el cuento pasa lo mismo, en el teatro no. No hay narrador en las obras de teatro. Entonces son textos que tienen distintas intencionalidades, pero todos comparten que tienen la conversación. La intencionalidad es distinta, la manera en que se presenta la información es la misma. Los exámenes orales tienen este modo discursivo. Docente-estudiante,
estudiante-docente van intercambiando los turnos de palabra. ¿Cuál es el texto que construyen? El examen. El examen oral. Termina cuando el docente dice, bueno, está bien, finalizamos acá, está aprobado. Ahí termina el texto oral, el examen oral, perdón. Ese es el texto. Fue construido entre docente y estudiante, docente. La explicación es otro modo discursivo. ¿Vieron este material ustedes de estas autoras en pedagogía? Silvina Birs, Silvia Grimberg, Victoria Abregu. ¿Les resulta conocido? Sí, profe, yo lo vi en primer año. Ajá, bien. En algún momento, bien. Bueno, la explicación. Todos los textos de todas las asignaturas, los textos de estudio, tienen este modo discursivo. Los autores, las autoras, cuando escriben un libro de cualquier tema, en este caso es pedagogía, pero de cualquier tema, lo que buscan es explicar a los destinatarios, estudiantes, otros colegas, pero lo que buscan es explicar. Y si la intención es explicar, lo que buscan es enseñar a otra persona un contenido. Por ejemplo, el capítulo 1 dice, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación? Al final de estos 3 párrafos, acá hace una introducción. Todos nos educamos, a todos nos enseñaron cosas, dentro de la escuela y fuera de ella. Y situaciones cotidianas. Una madre enseña a su hijo a hablar, el maestro enseña a escribir, un amigo indica qué ropa usar en una determinada ocasión. Si nos están enseñando. Si se reuniera un grupo de personas de diferentes edades y se les preguntara rápidamente qué entienden por educación, es probable que asocien este concepto con lo de escuela y enseñanza. Buena educación, mala educación, etc. Y continúa, y dice, en este primer capítulo nos proponemos entonces presentar algunos conceptos básicos para comprender el fenómeno educativo y revisar algunas definiciones y cuestiones que se han escrito sobre el tema. Bien, esto que las autoras están diciendo acá, lo van a hacer en los próximos 4 capítulos. Van a ir presentando, revisando cuestiones que tienen que ver con esto, revisar algunas definiciones y cuestiones que se han escrito sobre el tema, que escribieron otros sobre el tema. Entonces, todos esos capítulos van a ir ampliando los conocimientos. ¿Y por qué hacen eso? Porque ellas recién en el capítulo 5 van a dar una definición de lo que es educación. Entonces, 4 capítulos, donde van desarrollando, explicando diversos temas para luego ellas presentar una definición de educación. Entonces, para que los estudiantes lleguen a entender la postura que ellas dan sobre qué es educación, luego de todo un recorrido en el que fueron explicando, fueron desarrollando el tema. Esa es la característica de la explicación, el desarrollo de un conocimiento. El objetivo, hacer comprender. Porque se supone que el lector oyente no tiene. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos las operaciones cognitivas, que implica explicar. Si la consigna me dice, explique tal cosa, lo que yo tengo que hacer es desarrollar el contenido.
desarrollar es muy frecuente que ese desarrollo tome la forma de un razonamiento, es decir, tengo que ir presentando argumentos. Texto de estudio de cualquier disciplina, clases orales, predomina este modo discursivo que es la explicación. En la vida cotidiana también. Cuando alguien pregunta algo en la casa y otro le dice, mira, déjame que te explique, esto es así. Hay un desarrollo de un razonamiento a nivel cotidiano, pero es la explicación. Déjame que te explique. Vos no estás entendiendo cómo es, yo te explico. Las nenas, los niños, digamos, chiquitos, por ahí tienen estas actitudes de déjame que te cuente, déjame que te cuente cómo es. El último es las instrucciones. Este texto ya lo habíamos visto. ¿Dónde aparecen las instrucciones? En los verbos. En los verbos que me dan órdenes. Precaliente, bata bien los huevos, añada, coloque, retire del horno, deje enfriar. Son órdenes precisas. Me da instrucciones de cómo hacer el pan. Este pequeño texto que está acá informa, pero lo que predomina en este texto es la instrucción. En cualquier receta. Recuerdan que esto ya lo vimos cuando hablamos de la intencionalidad del texto. La intención que tiene el texto es convencer. ¿Cómo me convence? Diciéndome los pasos que tengo que dar. Las recetas de los médicos, los prospectos de los medicamentos, las consignas dan instrucciones. Vamos a ir cerrando la clase. Ya, esto es lo último. La diferencia entre este grupo de textos, recetas de cocina y manual de instrucciones con las leyes y reglamentos institucionales es la obligatoriedad que tienen estos textos, y estos textos quedan más bien librados a la decisión de la persona, digamos. En la receta de cocina, por ejemplo, puedo cambiar un ingrediente por otro, le puedo agregar una cuestión que a mí me parece y que puede funcionar. Los manuales de instrucciones quizás son más precisos y hay que cumplirlos. Electrodomésticos, etc. Las leyes y reglamentos institucionales, no, acá no hay opción. Si querés, si te sugiere, no, acá hay que cumplirlas. Leyes, por ejemplo, los reglamentos institucionales. Le leo dos ejemplos de acá. Dice, ¿cuáles son los rasgos gramaticales? Verbos en futuro, con sentido de obligación. Por ejemplo, verbos en futuro. En el capítulo 4, este es el reglamento institucional, el reglamento académico institucional del, miren, del IESEF. El capítulo 4. Vamos a ver un ejemplo de verbos en futuro con sentido de obligación. Dice, en el capítulo 4, permanencia y promoción. Durante el primer ciclo lectivo de ingreso del alumno, será considerado alumno regular quienes se encuentren cursando al menos una unidad curricular. Entonces, será considerado durante el primer ciclo lectivo de ingreso del alumno, es decir, durante el primer año, ¿quién será considerado? Será considerado, ese es un verbo en futuro con sentido de obligación. Será considerado alumno regular quienes se encuentren cursando al menos una unidad curricular. Ahora, un ejemplo con el verbo deber. Con el verbo deber. Dice, punto 3, capítulo 3.
para inscribirse al cursado de las unidades curriculares, el interesado deberá ser alumno regular de la institución y presentar la solicitud en tiempo y forma según lo establecido por el instituto. Optar por la modalidad de cursado. Ese es el verbo deberá. Acá me está obligando. Me está obligando. El otro también será considerado, es un verbo en futuro, pero que también me está obligando. Si ustedes por ahí leen el reglamento académico institucional, todo está escrito de esa manera. Es decir, tanto estudiantes como docentes nos dicen acá lo que tenemos que hacer. Obligatoriamente, lo que tenemos que hacer. El reglamento, esa es la característica de un reglamento. Bueno. Cerramos con esto. El modo de la trama discursiva se caracteriza por la manera en que se organiza la información y el contexto en que se produce. Recién veíamos que yo puedo tener un texto, por ejemplo, una novela, que la intención de la novela es generar placer en la lectura. Ahora, si yo ese texto de la novela estoy estudiando una materia de literatura, de literatura española, por ejemplo, la carrera de letras, el contexto en que se produce y en que está y que lo tengo que estudiar es una materia. Entonces ya deja de ser, la intencionalidad ya no va a ser generar placer. La intencionalidad es informar, y que el estudiante estudie ese texto. Entonces, para clasificar los textos tengo que tener en cuenta la intencionalidad y la trama. Bueno. Y ahí terminamos. Este tema va a quedar para ser evaluado en el examen final.